Gabriela Panchana, tu punto de vista sobre el discurso presidencial ayer. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Perdón, me equivoqué. No fue, aunque pareció que fuera un discurso presidencial, su entrevista presidencial. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. La verdad es que sorprendentemente estuvo mucho mejor de lo que yo me temía. Sinceramente, estaba yo un poco con miedo de ver la entrevista porque las últimas intervenciones, la verdad, me preocupaban, me han preocupado mucho. En ese sentido, creo que la entrevista estuvo bastante mejor. Se vio a un presidente absolutamente informado de lo que está haciendo el gobierno, y eso a mí me genera un poco de tranquilidad. Ahora, Aparicio Caicedo, en cuanto al juicio político que va a dar paso a la Asamblea, dice: atenti, Corte Constitucional comete un error insalvable y obvio en su dictamen cuando acepta la causal de peculado por tema Flopec. Cita informe de Contraloría del contrato entre Flopec y Amazonas Tankers sobre hechos del 2020, el cual dice que este acuerdo ha sido perjudicial para el Estado. Sería, en palabras de la Corte, un antecedente relevante respecto del nuevo contrato firmado entre el Estado y Amazonas Tanque Pool, así como para contextualizar la inferencia de que este nuevo contrato se firmó pese a que el presidente de la República habría tenido conocimiento del informe referido. Par 91 del dictamen, y la realidad es la siguiente, dice Aparicio Caicedo: este informe no recomendaba terminar el contrato suscrito en el gobierno anterior, solo reconsiderar sus condiciones. De hecho, con Lazo se renegociaron tarifas con mucho beneficio para el Estado, ganancias récord para Flopec. ¿Dónde está el peculado? El informe de Contraloría no determinaba, según indicio de responsabilidad penal, contra nadie. Nunca se firmó un nuevo contrato, como dice la Corte, sino que se renovó por la cláusula de renovación automática. Eso dice Aparicio. Pero ahí vamos. Hasta el día de hoy, yo te pregunto, Pocho, ¿tú tienes claro si el gobierno firmó, renovó o terminó el contrato con Flopec? No sé, lo que se conoció es que se aplicó la cláusula de renovación. Eso se conoció anoche porque él lo dice. Pero la cláusula de renovación es una renovación. O sea, yo lo que digo es: no han entrado a donde deben entrar con la información. Mira, que Ricardo Noboa dice: lo que queda claro es que el presidente no usó bienes públicos ni en su servicio ni de terceros, y eso es el peculado. Y esa infracción no la cometió, no por acción ni peor omisión. Destituir a un presidente por eso, qué barbaridad. Ya, pero es que el asunto, y Gabriel, aquí viene la pregunta que también te voy a hacer. El asunto es que la Asamblea, en su afán de destituir al presidente, tenía una prueba de fuego: que no le pasen desde lo jurídico el tema. Una vez que le han pasado desde lo jurídico el tema, le importa un bledo a la Asamblea cualquier argumentación, aunque sea contundente, de la antijuridicidad del juicio, porque ya ellos lo convierten totalmente en político y ya deciden es políticamente, no jurídicamente. ¿Cuál es tu criterio? Yo siempre creo que el problema, en general, siempre, todo es un 80% político, en un tema que tiene que ver con la actividad pública, digamos, con los intereses públicos. El tema jurídico lo entiende muy poca gente, y la palabra peculado ya genera todas las barreras, digamos. Las personas que entienden que peculado significa perjudicar al Estado, apropiarse de bienes públicos, genera una desconfianza. Me parece a mí que la Corte ha cometido un error terrible. Me parece que es una pérdida muy grande para este país el hecho de que la institución que más confianza tenía y que más garantía nos daba de que por lo menos había algo de garantía de la Constitución, haya caído en ese tema de sesgo político. Pero ahí yo creo que estamos cayendo en un tema que, porque ayer vi este tuit de Aparicio, lo escuché al presidente, etcétera, y hay un tema que debemos volver a poner sobre la mesa. La Corte, por mandato legal, está prohibida de valorar pruebas. Es decir, la Corte no puede entrar a analizar el informe de Contraloría. Y la Corte, lo que la Corte ha dicho claramente es que su dictamen se basó en la narrativa. Claro, pero es que con la narrativa resulta que tiene una verosimilidad mínima. Y esa verosimilidad mínima, además, no tiene argumentos contradictorios, etcétera. Entonces, si querías aportar a la verosimilidad,
pues en tu respuesta, en tu amicus, como tú dices, aporta para que de lo narrado y narrado diga, aquí puede haber un problema de verosimilidad. A eso voy. Entonces, la Corte en más de 10 veces dice, yo no he valorado la prueba, porque no puedo valorar la prueba. Pero es un precedente funesto. Pero además, porque entonces ante cualquier narrativa, todo presidente de la República va a estar sometido a un juicio político en tanto en cuanto tengan los votos para ser destituidos. Dos narrativas se cayeron, 2 de las 3 pero se cayeron. Pero eran absurdas. Pero con la misma lógica con la que analizó, eso dice ayer el abogado, bueno, en el programa que se pasó ayer, el abogado Pablo Encalada, con la misma lógica con la que analiza las 2 primeras causales o las 2 primeras acusaciones, usando la misma lógica, se contradice y aprueba la tercera, que es la más absurda. Ahora, también hay una cosa, Gabriela, y en eso sí tiene razón totalmente Carlos de Tomaso. Si no te defiendes bien, nadie te va a defender. Bueno, ya eso la verdad es que es más todavía subjetivo en términos de los abogados. Yo leí las 91 páginas y a mí me pareció que era una muy buena defensa. No me he leído todos los amicus, pero en cualquier caso la responsabilidad de los jueces de la Corte Constitucional es verdad que somos era generales trascendental. Después de la guerra, es decir, yo estoy mirando la defensa antes de saber si la Corte iba a avanzar a temas del contenido o no. Pero yo ayer, que ya se ve esto, cuando voy a leer los párrafos de que hablaron sobre peculado, son muy por encima, porque si te están diciendo algo de un contrato, bueno, ¿qué hiciste cuando te recibiste ese oficio? Si lo despachaste, porque entiendo que una de las cosas que más se discute es, el señor Estupiñán presentó un escrito diciéndole está pasando esto. La pregunta es, ¿alguno de esta mesa sabe qué se hizo con ese oficio? No, pero se despachó. Es decir, acá está el oficio donde yo pedí al gerente de Flopec que analice esto y que implemente el informe de Contraloría y que, o sea, presenten qué pasó, porque yo hasta ahora en verdad no lo tengo claro. Ya, pero también hay una cosa que debe ser determinante, pues, Carlos, en beneficio de la presunción de inocencia, que también tiene que primar en una resolución de Corte Constitucional, pues una presunción de inocencia. Evidentemente, un presidente de la República puede recibir 1001 oficios en ese sentido, pero delega a los departamentos correspondientes para analizar si jurídicamente cabe o no. No es que al presidente de la República le llegue un oficio y ya porque le llegó el oficio, el presidente tiene que decir, a mi criterio esto de aquí es correcto, entonces tomo la decisión. Totalmente de acuerdo, Pocho. O sea, para eso hay departamentos de asesoría jurídica y otros que son los que toman las decisiones. Por eso, muestren qué hicieron, para tener claro, porque lo que le están diciendo es, usted recibió esto y no hizo nada. Eso es lo que dicen. Pero es que eso tampoco significa peculado, pues. Yo lo sé. O sea, es que es un absurdo que porque el presidente se supone que conoció de algo. Ya a estas alturas lo que digo es, demuestra que no es que no se hizo nada, porque de lo que yo le escucho al presidente y a su funcionario, sí hicieron. Dicen, esos dos hechos sí se despacharon, dijo el secretario jurídico de la presidencia. El contrato se renovó, renegociado. Del tuit de Aparicio dice, se renovaron condiciones. O sea, informen ya en detalle para mí lo más contundente es que cómo puede existir peculado si en el gobierno de Lazo se multiplicaron por 14 las utilidades de Flopec. O sea, sí, ahí como pero eso no es ¿cuál es el perjuicio? Al final un resultado, pero en un contrato puede habido peculado. A donde vamos es, hay que mostrar, tienen que ponerse de acuerdo en el gobierno en quién habla, qué muestran, cómo van a defender, porque si hablan 3 o 4 personas al mismo tiempo, van a cometer un error legal. Esto ya es un tema legal. Entonces, si quieren aportar temas legales, pónganse de acuerdo, ¿no? Porque decirme a mí que yo te puedo decir, en Petroecuador se aumentaron los ingresos, ¿significa que no hubo peculado en algún contrato? No, eso no es una prueba. Pero en este caso concreto, Carlos, de un contrato que fue hecho por un gobierno de mucho tiempo atrás, que incluso hoy lidera este juicio político y por ese tema, que fue renovado por un siguiente gobierno, que hay un informe de Contraloría en donde no señala que hay indicios de responsabilidad penal. Pero no hay perjuicios, ¿no? Y que en todo caso hay perjuicios. Si no hay indicios de responsabilidad penal, quiere decir de que no se ha cometido una falla de carácter penal, sino exclusivamente administrativa. Por ende, si no hay indicios de responsabilidad penal, ¿cómo eso puede derivar en peculado, que es una acción penal? Y si lo administrativo fue corregido y de perjuicio pasó a beneficio, entonces ¿dónde está el peculado? Ahí sí estoy con Gabriela. Sí, además pero no han dicho que los ingresos de ese contrato mejoraron. Yo lo que digo es,
aporten más información. Carlos, pero estamos hablando de lo que el gobierno debería de hacer y podría haber hecho mejor. Estoy de acuerdo contigo en términos de de la construcción del relato y de lo que debería de ser comunicacionalmente. Pero por favor, o sea, lo que está en juego no es el gobierno del señor Lasso, es el país. Es la democracia, es la seguridad, porque la gente que está detrás de tumbar al gobierno es la misma gente que está detrás de toda esta ola de violencia, o por lo menos está aliada con esa gente. Entonces, ese es mi punto de vista. Y para mí, el estar achacándole al gobierno que si dijo, que si no dijo, que si se defendió, el señor, esa gente, la gente que está en el gobierno tiene una serie de defectos que no se van a corregir. Y nosotros, como sociedad civil, como ciudadanía, tenemos que hacer algo, porque lo que está en juego no es el gobierno de Lasso. Hay algo que se aportaron ustedes dos importantes, que en el fondo, ahora que ya en el juicio se deben practicar pruebas, pues la presunción de inocencia debe correr un espacio, o tiene su espacio, en el sentido de que no se presume el dolo del presidente a menos que se demuestre lo contrario, porque para cualquier delito tiene que haber la intención, ¿no es cierto? Pero eso no se va a poder demostrar en el juicio. O sea, se lo podrá demostrar a la ciudadanía, pero no se va a poder demostrar ante los asambleístas. A la hora del juicio ni siquiera van a estar atentos a las respuestas ni a los alegatos en contra del gobierno. Van a estar chateando, recibiendo instrucciones, insultando, comiendo, y discurso político. Ya, ellos llegarán al momento de la votación por la moción de destitución y censura, sí o no. Esa es la realidad. Por eso, para mí, lo más importante que podemos hacer, quienes opinamos y quienes queremos vivir en un país medianamente vivible, porque esa es la realidad, es poner sensatez y mostrar el bosque. Lo que se está jugando aquí no es la presidencia de un señor que mañana se puede ir a vivir con la fortuna que tiene a cualquier parte del mundo. Lo que está en juego es la convivencia pacífica. De lo que tú dices, te leo lo que dijo la propia Corte, que el juicio político tiene que ser usado con la rigurosidad debida por parte de los asambleístas, tomando en cuenta la naturaleza, implicaciones y consecuencias que se pueden derivar de este proceso de institucionalidad del país. Y si no lo hacen, si no lo hacen, ya la Corte no puede intervenir. O sea, la ley no le faculta para que... La Corte misma no usó esa rigurosidad. Para empezar, estaba desconectada de la realidad, creyendo que los asambleístas tienen algún tipo de responsabilidad. Ya que estamos en Semana Santa, esto parece el suceso de Herodes a Pilato. Yo te lo mando, tú me lo devuelves. En este caso ya no me lo puedes devolver. Ahí te lo mando, pues te recomiendo que no seas cruel. Más o menos ese es el sentido de lo que ocurrió. Director, otra de las cosas que se habló ayer en la intervención del presidente, varias veces Steffi Spin, que estuvo muy bien desde mi óptica, le preguntó si va a aplicar la muerte cruzada. Dijo, hasta las 9 de la noche del domingo que no, pero no lo descarto, y adelanta al presidente que si lo llega a usar sería por la causal de bloqueo de su Plan Nacional de Desarrollo. ¿Tu opinión sobre esa parte? Bueno, yo creo que para todos es evidente que la Asamblea se ha pasado bloqueando al gobierno. Yo creo que lo que está haciendo el gobierno en este momento de ir y enfrentar el juicio político es lo correcto. Yo también. Porque llamar a muerte cruzada ya en este punto es un acto de cobardía, esa es la realidad, y de deshonor. Y yo no creo que esté perdida la situación. ¿Y en qué momento, perdón, un punto de orden, Gabriel, en qué momento abre ese paracaídas? Después de ir, él dijo, yo voy a ir y anunció, y voy a decir toda la verdad, como diciendo, ahí van a salir algunos bien golpeados, y después de ir y dar la cara y enfrentar mi inocencia, va a haber ese espacio de tiempo donde él pudiera, entre que él termina la comparecencia y el día de la votación. Carlos, explícanos los tiempos que estamos manejando, es decir, es la Comisión de Fiscalización hoy día acusa el recibo y comienza a tratar la comisión. Sí, un resumen de tiempos es, la Comisión de Fiscalización ya lo recibió el viernes, ¿no? Porque el viernes ya el alcalde decidió remitir todo a la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización tiene que notificar al presidente de la República para que en 10 días prepare su defensa. También va a notificar a los interpelantes para que pues vayan preparando también lo que es práctica de pruebas. Va a empezar la práctica de pruebas. ¿Se acuerdan que hay esa comparecencia a la Comisión de Fiscalización que hacen 30 comparecencias? Bueno, va a suceder lo mismo. Eso no podemos medir porque hay que ver
a medida que se vayan despachando, yo calculo unos 10, 15 días, ¿no es cierto?, de práctica de pruebas, y de ahí... Dentro de la comisión de fiscalización. Puede ser que la comisión diga, ¿sabes qué? No procede. Todo esto es dentro de la comisión de fiscalización, y luego va a haber 30 días para que la comisión de fiscalización emita su informe, ¿ok? Emitido el informe en la comisión de fiscalización, va a haber la interpelación en el pleno, es decir, el presidente va a comparecer al pleno, los interpelantes. Ahí, 40 días se toma la comisión de fiscalización, pero ellos no pueden acelerar y estar en 10 días preparados, ¿no? Sí, no, pueden acelerar. O sea, lo que está seguro, lo que ya está seguro, de acuerdo a tus tiempos, es que este 24 de mayo no habrá informe presidencial en la Asamblea, o habrá informe presidencial en otro lado, o no habrá informe presidencial del presidente Lasso. Entonces, pero al 24 de mayo no llegan ¿así? No llegan conjuntamente el presidente y la actual Asamblea. O lo disuelve el presidente antes o lo destituyen antes. Esa es que es un tiempo largo. Como pero podría ganar tiene 30 días. Yo difícil. Sí creo que a lo mejor la comisión de fiscalización se va a tomar su buen tiempo. Después de eso viene la comparecencia al pleno, donde el presidente va a poder intervenir en el pleno, los interpelantes también. Ya luego viene el debate de todos los diputados, pueden pedir la palabra, pueden hacer su intervención. Se clausura esa sesión y me parece que es 5 días después, solo se convoca al día de la votación. Entonces ahí tienes todo un espacio de tiempo que yo sí creo que estamos a abril. Finales de mayo, Pochito. O sea que al 24 de mayo, porque esa es una fecha clave, porque el presidente tiene que ir a la Asamblea a dar el informe. Y el 14 de mayo es una fecha elecciones legislativas y todo esto, pero vamos a estar por ahí. Tampoco en la votación no la lidera, ¿cómo se llama el presidente? Saquicela. Vamos a estar por ahí, por esas fechas. Va a coincidir. Y de ahí... De ahí, pues, ya se da la votación. Después de que hacen la comparecencia en el pleno, se hace ese espacio como de meditación. ¿Ahí puede mandar la muerte cruzada o no? Ahí ya muy tarde. Ahí ya, él puede mandar hasta el último día del tercer año de mandato. El único impedimento que la Constitución le pone al presidente es: puedes ejercer la muerte cruzada durante los 3 primeros años de tu mandato. Esa es la única limitación. El 23 de mayo. ¿Pero 24. ¿Qué pasa si lo destituye la Asamblea? No, pues si ya lo destituye, adiós. Ya, él mientras ejerza la presidencia puede hacerlo. Entonces, ¿qué nos depara el futuro, Gabriel? Nos separa una incertidumbre, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que este tiempo, el presidente ayer dijo, cuando Stephanie Spin le preguntó algo, bueno, ¿y cuándo va a hacer esto? No sé qué, y él dijo, bueno, en este momento tengo que enfocar parte de mi tiempo en defenderme en el juicio político. A mí me parece que el presidente en lo que debería de estar enfocado es en generar un gabinete de concertación nacional que comience a mostrar una nueva gestión, una nueva manera de gobernabilidad con las fuerzas políticas, no solamente con las fuerzas políticas distintas a las que representa su gobierno, sino con las diferentes facciones de la sociedad. Pero tiene que venir tiene que venir una información más abundante, más en detalle, porque mira, fíjate tú, ¿quién provocó que se cambie ese famoso informe, el famoso mamotreto? La opinión pública. ¿Quién provocó que la Corte Constitucional no se quede simplemente en el examen de forma, sino que vaya al fondo? La opinión pública. La fuerza de la opinión pública. Pero, Carlos, eso no lo hizo el gobierno. Yo sé, pero... Por eso mismo estoy diciendo, nosotros somos los que tenemos que hacer. Sí, pero si no se cuenta con una información como para poder hacer opinión pública, pues solamente conocemos la opinión de lo que dicen ellos. De acuerdo, completamente de acuerdo. Meter en la mesa todo para tener una opinión completa. Pero a ver, Carlos, pero es que estamos ya en el peor momento en donde pueda participar la opinión pública, porque se va a hablar contra piedras o se va a hablar contra oídos sordos. Ya la Asamblea... No creas, en una parte sí, pero yo lo escuché el otro día, por ejemplo, hoy vamos a tener, de hecho, más tarde a un diputado de la ID, y ellos tienen un sentido escúchame, todo se reduce a un pequeño grupo que sí, que puede generar el cambio de posición de una mayoría que hasta el momento es abrumadora, de 104, porque ese es el número referencial que tenemos. 104 es los que votaron por el juicio político. Por el informe. Por el informe. El número 59 era con suplentes. Ya, esa es la firma. Tenemos un número referencial que es 104. Bueno, a partir de ese número 104, ¿cuántos son los que podrían variar? Podrían variar unos 15 que están justamente en estos grupos que por ahí pudieran cambiar de opinión. Pero sabemos que ese número 104 se consolida en dos
en las representaciones de dos organizaciones políticas que son muy orgánicas. Es decir, que van con su bloque completo a votar por los juicios políticos. Yo no lo veo tan así, la verdad. O sea, yo creo que si nosotros, ¿qué estrategia como sociedad, debe buscar el gobierno para captar los votos entonces, para verlo de otra manera? A ver, es que el gobierno tiene que hacer su trabajo ya de política real, digamos, y eso lo hará el ministro de gobierno y esto. Pero me parece a mí que es mucho más importante lo que el gobierno haga respecto de la ciudadanía, es decir, respecto de comenzar a que la gente comience a ver que el gobierno sí está resolviendo problemas. Por eso yo les digo, a mí me dio un poco de aliento escuchar al presidente respecto del tema de la seguridad, lo que se está haciendo, que ya están llegando los nuevos equipos y cuestiones para fortalecer a la policía, la cantidad de policías que se van a incorporar, etcétera. Creo que tiene que resolver el tema de medicinas. Me parece gravísimo que el presidente diga ayer que el 75%, que sí que pueden, de esta manera están respondiendo adecuadamente. ¿Cuál adecuadamente? La gente no siente eso. Y si la gente no siente eso, hay un problema. Entonces, creo que el gobierno tiene que enfocarse en lo que a la gente le importa. Hay una minoría mínima y absoluta que le importa este tema de que si Flopec, que si peculado, que si juicio político. A la mayoría de la gente le importa la vida cotidiana, los problemas, no poder salir y saber que una bala perdida puede llegarle a tocar a un ser querido, a una persona de menor edad. Gabriela, pero es que desgraciadamente la gente identifica la falta de aplicación en muchas de las cosas del gobierno con un mal rendimiento, y por eso ven el juicio político o como un castigo, como una salida de ese mal rendimiento. Entonces a la gente no le interesa lo de Flopep y eso, estamos totalmente de acuerdo, ni están enterados, sino que la gente vincula mucho juicio político y destitución del presidente versus un gobierno que no pudo resolver problemas. Entonces la pregunta es, en tan poco tiempo que falta para solucionar eso, ¿se puede satisfacer hoy a la gente? Lo veo complicado. Yo creo que, digamos, el gobierno es posible, y eso es lo que me dio la impresión ayer, que ya se va a comenzar a ver en concreto las cosas que ellos empezaron a hacer hace meses o hace más de un año, porque obviamente en la función pública todo se demora mucho más, por un lado. Y por otro lado, creo que la gente sí tiene que tener claro que el juicio político y la destitución del presidente no solamente que no va a resolver nada, sino que va a empeorarlo todo. El vicepresidente puede ser una persona muy decente, con muy buenas intenciones, pero realmente el país no lo conoce. O sea, no es que ha tenido una función pública que la gente pueda decir, bueno, sabemos por dónde va a ir. No tiene un respaldo de un partido político. Entonces, es más incertidumbre para este país. Las cosas que no han funcionado en términos de economía, en términos de inversiones, en este país tienen que ver con el descalabro político. Y eso está 100% ocasionado por la gente que está detrás de tumbar a este gobierno. Entonces, tenemos que también ponerle responsabilidad a ellos de las cosas que no funcionan bien. O sea, gran parte de los problemas de este país son por culpa de esta gente que lo único que le interesa es tumbar al gobierno, recuperar el poder para tener impunidad. Impunidad de las cosas que sí perjudicaron el bolsillo de los ecuatorianos y la vida de la gente. No esta ridiculez de contrato que resulta que encima generó 14 veces más utilidad que los gobiernos anteriores. O sea, me parece que nosotros tenemos que poner los puntos sobre las IES y generarle perspectiva a la gente para que se dé cuenta de que esto realmente es una vergüenza. Es una vergüenza. Muchísimas gracias. El análisis político de Gabriela Panchana.